Muy buenas tardes, cordiales saludos desde Llanes, punto final de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, que comenzó esta mañana en Gijón y que recorrió 196 kilómetros, con dos puertos, el de La Madera de segunda y el de Ortiguero de tercera categoría. La jornada más larga en la presente edición de la Vuelta Ciclista Asturias. Se pasó el ritual del control de firmas esta mañana en Gijón y se dio la salida aproximadamente a las 12 menos cuarto de la mañana para cubrir los kilómetros de esta etapa. La lluvia ya desde el principio de la jornada hizo acto de presencia y acompañó prácticamente a los corredores a lo largo de todo el recorrido de la etapa, que comenzó, como estamos viendo, por las calles de Gijón. Todavía casi todos los corredores que tomaron la salida continúan en el pelotón para disputar esta presente edición de la Ronda Asturiana. Se rodaba con tranquilidad en los kilómetros iniciales cuando Otero, el corredor del equipo Mavisa, en el kilómetro 8 de la etapa intenta el primer salto de la etapa. Apenas 3 kilómetros después, y cuando llegó a tener una ventaja máxima de 10 segundos con respecto al pelotón, fue neutralizado por el mismo. Los hombres del equipo que dirige Faustino Rupérez estuvieron activos a lo largo de la jornada de hoy y lo intentaron, aunque casi siempre, como hemos podido ver, sin ningún tipo de éxito. Otro de sus compañeros intenta el salto justo en el instante en que es neutralizado el primer valiente de la jornada. Tampoco prolifera el intento de su compañero y el pelotón, estirado y rápido, va neutralizando todas y cada una de las escapadas que se producen en estos momentos iniciales de la carrera. Se afronta inmediatamente la ascensión al Alto de la Madera de segunda categoría, cuya cima en el kilómetro 16 significa el primer puerto puntuable de la jornada. Por el alto pasan Ripoll del Bigarma, Cadena del Kelme, Jesús Rodríguez del Mavisa, Grumov del Seur, Joaquín Llac del Artiach y Malcom Elliot del Seur en las 6 primeras posiciones, las posiciones que tienen puntos en este puerto de segunda categoría. En el descenso, después de algunos intentos de ataques, el pelotón continúa reagrupado después de las neutralizaciones pertinentes, al paso por uno de los problemas que ha habido en la jornada en un paso nivel. También algún accidente para alguno de los compañeros de Televisión Española. Ahí veían a Roberto Juárez, el cámara, que afortunadamente no significó absolutamente nada. En el kilómetro 34 de la etapa es Jerry de Vries, el corredor del equipo Buchler, el que intenta la escapada. Su intento baldío, como el de Otero algunos kilómetros antes, es neutralizado rápidamente por el pelotón con una ventaja que tampoco superó aproximadamente los 15 segundos con respecto al gran grupo. Los niños fueron perdonados por sus maestros de asistir a las escuelas y pudieron observar el paso de los ciclistas, que ralentizaron su marcha después de las neutralizaciones de los primeros intentos de escapada de la jornada. Se volvió a acelerar en la meta volante de Infiesto, kilómetro 54, donde el vencedor de la etapa de ayer y el líder de la clasificación general, Decker, se impone a Ochaíta e Iglesias. Nueva ralentización en la marcha hasta llegar al siguiente punto de la jornada, en el kilómetro 80, sprint especial de Cangas de Onís, donde Esparza y Ochaíta del Bigarma aventajan nuevamente a Miguel Ángel Iglesias del equipo Mavisa. Se llega al avituallamiento aproximadamente en el kilómetro 100 de carrera, y los corredores cogen las bolsas para reponer fuerzas para el resto de esta etapa, jornada de transición que no significó nada ni significará nada en el desarrollo final de la Vuelta Ciclista a Asturias. Hay algunos intentos más de salto, como este protagonizado por el corredor del Banesto, que naturalmente tampoco cuenta con el beneplácito del pelotón y es rápidamente reabsorbido y llevado a la disciplina del grupo. Otros hombres, como hoy le tiene Manuel Pascual, el corredor del equipo Artiach, toma 2 bolsas de avituallamiento para hacerle llegar una de ellas a algún compañero que no la había recibido. Se le cayó hasta el bidón del agua. Estamos en las rampas del ascenso al Alto del Ortiguero, de tercera categoría, segunda y última dificultad montañosa de esta segunda etapa. En el sprint por los puntos es primero Jesús Rodríguez, el corredor del equipo Mavisa, por delante de su compañero Pedrero y de Ripoll, el hombre del Bigarma. Y hay una caída, la del corredor del Banesto, San Román, al que vemos apoyado en la pared de la montaña. En el kilómetro 143, sprint especial de Arenas de Cabrales. Alfonso Gutiérrez, el sprint del Paternina, se impone a Esparza y a Jesús Rodríguez. Estuvo atento y activo el pajarito a lo largo de toda la jornada de hoy. Ahí vemos
Una nueva dificultad a lo largo de la jornada es la meta volante de Panes en el kilómetro 143, donde Miguel Ángel Iglesias, el ganador de 5 veces las metas volantes en la Vuelta a España, se impone a Decker, el líder de la clasificación general, y a Esparza. Y ahí comienza el ataque de Miguel Ángel Iglesias. El corredor dorsal 113 del equipo Mavisa, que dispuesto a cubrir en solitario los últimos kilómetros de la etapa, intenta el demarraje del pelotón. Enseguida coge 1 minuto y 8 segundos de ventaja, que llega a ser máxima en el kilómetro 156 con 1 minuto y 44 segundos. Transcurría entonces la vuelta por tierras cántabras en unos kilómetros que abandonó Asturias. Se pasaba por primera vez por la meta de Llanes, la ventaja se había reducido a 28 segundos y pocos instantes después Miguel Ángel Iglesias era absorbido por un pelotón del que tiraban los hombres de la Buckler. Se buscaba probablemente la victoria de Jelenikian en la línea de meta de Llanes. Un circuito de 17 kilómetros para llegar nuevamente al punto final de la jornada con una escapada protagonizada por Maassen, Dernis, García, Van der Laer, Danens y Van de Hulst. Eran los últimos kilómetros. Intentó Maassen quedarse en solitario después de que sus compañeros fueron absorbidos por el gran grupo, pero tampoco sirvió para mucho el intento del holandés, que era neutralizado cuando faltaban aproximadamente 2 kilómetros para la línea de meta. Era el momento en que los equipos con llegadores buscaban el lanzamiento para estos que pudieran adjudicarse la victoria final. Algunos otros, sin esta posibilidad, también disputaron la victoria, como es el caso de Matthew Hermans, que la logró y que nos lo explica. Era un poco peligroso, ¿no? Porque en el último kilómetro había unos 4 o 5 curvas y piso mojado. Entonces yo sabía que había que entrar entre los 10 primeros ahí, porque ya a partir de ese puesto la gente entra ya un poco con miedo, ¿no? A ver qué pasa adelante, si hay una caída o eso. Y entré cuarto, quinto ahí, y en los últimos 500 metros delante no iba muy fuerte y tenía miedo que la gente atrás me iba a remontar. Entonces ya arranqué de muy lejos y he podido aguantar el primer puesto hasta la meta. Recuerden que Matthew Hermans participó en el Giro de Italia y fue descalificado por llegar fuera de control después de la segunda etapa, una etapa contrarreloj de 7 kilómetros, a cuya salida llegó tarde por haberse dormido, aunque la culpa parece que debería de recaer en alguno de los auxiliares de equipo. Fue admitido en la Vuelta a Asturias y hoy en la segunda etapa consiguió una importante victoria para él. Ahí le vemos en el podio, aclamado como vencedor de la jornada. Primera victoria para Matthew Hermans en esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Una victoria que yo creo que era muy importante, de la que estaba bastante necesitado y que se convierte en imprescindible casi para Matthew Hermans a estas alturas de la temporada, ¿no? Sí, para mí ha sido muy importante, ¿no? Porque yo después de la Vuelta a España, que ha acabado bastante bien de forma, fui al Giro de Italia con muchas ganas, ¿no? Para hacer algo ahí, porque me encontraba bien. Y luego, por una equivocación, me tenía que ir de Vuelta a Italia aquí a la Vuelta a Asturias, ¿no? Y había muchos comentarios en contra de mí en la prensa, que yo me había dormido, ¿no? Porque había un contrarreloj en la Vuelta a Italia que donde salía demasiado tarde, ¿no? Fui 10 minutos demasiado tarde a la salida, pero no fue culpa mía como comentaron en la prensa, es que en el equipo te dan un tiempo de salida y ellos se equivocaron 1 hora, ¿no? Entonces, en el momento que tenía que haber salido todavía estaba en el hotel. Y eso es como fue y pues a mí afectó mucho, ¿no? También lo que ponía en la prensa. He venido aquí a la Vuelta a Asturias pues con muchas ganas y para rectificar, ¿no? No me gusta hablar siempre mucho, pero yo creo que lo mejor es enseñar con las piernas y eso es lo que he hecho hoy. Y un día más en el podio, un Dirk Decker, que no será el vencedor final de la Vuelta, recibiendo los aplausos del público como primero en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista Asturias. En la etapa, Matthew Hermans, 4 horas 38 minutos 13 segundos, en el mismo tiempo que Stephen Jochum y Uwe Rapp. En la clasificación de las metas volantes, la encabeza Dirk Decker con 11 puntos, con 7 Miguel Ángel Iglesias y con 3 puntos Ochaita. En los sprints especiales es primero Antonio Esparza con 9 puntos, con 6 puntos Dirk Decker y Francisco Ochaita con 4. En la regularidad, Stephen Jochum 24 puntos en primera posición, Matthew Hermans con 20 en segunda y Jelenikian con 18 puntos en el tercer lugar.
La clasificación general por equipos la encabezan Paternina, un día más con 23 horas 19 minutos 51 segundos, a 46 segundos el Buchler y a 48 segundos el Banesto. El primer español clasificado sigue siendo Miguel Indurain, uno de los grandes aspirantes todavía a la victoria final. Y la clasificación general encabezada por Dirk Decker, 7 horas 44 minutos 43 segundos, a 1.48 está Erik Preuking y a 1 minuto y 52 segundos en tercera posición Jelenicha. Desde el perfil de la etapa de mañana, Llanes Avilés, 183 kilómetros, tercera en el orden cronológico, un puerto de tercera al principio de la jornada y uno de segunda y dos de tercera en los últimos kilómetros de una etapa que puede ser dura. Eso es todo desde Llanes. Nos vemos mañana aproximadamente a las 8:15 de la tarde en la 2 para contarles el desarrollo de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias. Desde la Villa Marinera del Oriente de Asturias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cordiales saludos desde Llanes, punto final de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias que comenzó esta mañana en Gijón y que recorrió 196 kilómetros, con dos puertos, el de La Madera de segunda y el de Ortiguero de tercera categoría. La jornada más larga en la presente edición de la Vuelta Ciclista a Asturias. Se pasó el ritual del control de firmas esta mañana en Gijón y se dio la salida aproximadamente a las 12 menos cuarto de la mañana para cubrir los kilómetros de esta etapa. La lluvia ya desde el principio de la jornada hizo acto de presencia y acompañó prácticamente a los corredores a lo largo de todo el recorrido de la etapa que comenzó, como estamos viendo, por las calles de Gijón. Todavía casi todos los corredores que tomaron la salida continúan en el pelotón para disputar esta presente edición de la Ronda Asturias. La ventaja máxima de 10 segundos con respecto al pelotón fue neutralizado por el mismo. Los hombres del equipo que dirige Faustino Rupérez estuvieron activos a lo largo de la jornada de hoy y lo intentaron, aunque casi siempre, como hemos podido ver, sin ningún tipo de éxito. Se rodaba con tranquilidad en los kilómetros iniciales cuando Otero, el corredor del equipo Mavisa, en el kilómetro 8 de la etapa intenta el primer salto de la etapa. Apenas 3 kilómetros después y cuando llegó a tener una